La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Dios no peca. Y mis queridos hermanos, me gustaría que mientras meditan en ese título, piensen en qué manera somos beneficiados en esa importante verdad. Pero antes de entrar en ese poderoso tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Bondadoso Dios y Padre Santo, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana. Nuevamente venimos delante de tu divina presencia, agradecidos de todo lo que eres para tu pueblo y por tu amoroso sustento y cuidado que tienes para con nosotros. Te damos gracias por la temática de hoy y que nos deja ver cómo, siendo como eres, nos beneficias en todos los aspectos de nuestra vida. Te damos gracias por tu invariable amor que revelaste al mundo al enviar a tu Hijo como nuestro rescate y al enviar su Espíritu para perfeccionar y terminar tu obra en nosotros. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo y dale sabiduría en la ancha faz de la tierra para que pueda hacer lo correcto delante de tus ojos. Llénalos de tu amor para que puedan hacer una obra eficaz y perfecta como nuestro divino Maestro, para que puedan mostrar que te han conocido y que moran en el amor de tu amado Hijo, nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. En su santo nombre te imploramos todas estas cosas, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Números capítulo 23, el versículo 19, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. También, mis queridos hermanos, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, donde allí nos dice la santa palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Mi querido hermano, también vamos a ir a Primera de Juan, al capítulo 3, los versículos 2 al 6, donde allí nos dice la santa palabra: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Alabado sea su santo nombre. Versículo 3. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así
como Él es puro. Versículo 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y mis queridos hermanos, vamos a finalizar con Juan capítulo 17, versículo 3, donde allí nos dice la santa palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que le conocen al punto que desean ser totalmente purificados, así como Él es puro. En el programa de hoy vamos a estar analizando la estatura que alcanza el verdadero cristiano en cuyo corazón mora Cristo, y las buenas noticias que nos está impartiendo el cielo al dejarnos saber que Dios no peca. Como en muchas otras instancias, a veces no comprendemos al 100% lo que una declaración como esta puede significar para nuestro provecho espiritual. Hablando a sus discípulos, Cristo presentó una poderosa verdad que hoy muchos no han logrado asimilar totalmente, cuando dijo en Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 10, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Versículo 11. ¿Y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Versículo 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En esta declaración, mis queridos hermanos, Cristo va directamente a la mayor necesidad que tiene el pecador arrepentido, y muestra cómo el Padre está dispuesto a suplir esa necesidad, siendo que nuestra raza cayó en desobediencia, la cual trajo separación y tiene una naturaleza con tendencia al pecado. ¿Qué mejor noticia que esta para la humanidad? Sino que podemos participar del Espíritu Santo de Dios. El gran contraste que Cristo hace aquí es que si nosotros, siendo malos, y hago doble énfasis en malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos que nos piden, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, que es un Dios santo, o sea, que no peca, como a veces nosotros hacemos, nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En esta notición que Cristo compartió con sus discípulos, nos deja entrever por qué se le denomina Espíritu Santo al Espíritu de Dios, que es a saber, porque santifica. En el Antiguo Testamento encontramos otro perfecto ejemplo acerca de esta gran verdad. Cuando vemos a Moisés ante la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3 versículos 2 al 5 se nos dice: y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Versículo 3. Y Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4.
Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Había algo sumamente importante en esa escena. Bueno, en realidad son varias cosas, pero hago énfasis en la que atañe al programa de hoy. La lección objetiva presentada en esta escena se repite en Josué capítulo 5 versículos 13 al 15, donde allí nos dice la santa palabra: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14. Y él respondió: no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Mis queridos hermanos, en ambas ocasiones la tierra o el lugar donde estaban no tenía una virtud especial en sí misma para demandar semejante acción. Solo la presencia personal del Hijo de Dios, quien es igual a Dios, santificaba el perímetro al que hacía alusión en su advertencia. Al igual que el Padre Miguel, el primogénito del cielo, antes de humanarse, es santo. Como su Padre, Él no peca, y su presencia personal santifica lo que toca. Ahora, les recuerdo una cita que presenté en un programa pasado, que muchos no habían visto en su justa perspectiva. Y la cita dice así: no hay nada más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina. Pausa. Su naturaleza divina es la que tenía antes de haberse humanado, la que es omnipotente, la que no peca, la que santifica y la que está dispuesto a unir con sus consagrados seguidores, a mezclar con nuestra naturaleza humana. Continúa la cita diciendo: y aquí es donde cada alma será iluminada de acuerdo a lo que estudie, de acuerdo a lo que le dé a la mente para alimentarse. Mis queridos hermanos, si recuerdan, esa cita es de manuscrito 138 del 24 de marzo de 1906 y la pueden encontrar en el párrafo 20. Aquí vemos la importancia de recibir el Espíritu de Cristo y no a otro ser, como ella claramente presentó en el párrafo que no han querido traducir, porque revela esta importante verdad cuando dijo: el Señor está pronto por venir. Queremos ese entendimiento completo y perfecto que solo el Señor puede dar. No es seguro tomar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios, tendremos la fortaleza y la gracia y la eficacia. Esa cita la pueden encontrar en la carta 66 del 10 de abril de 1894 en el párrafo 18. Por esta razón podemos ver el énfasis del enemigo para que esto no sea una realidad en la vida del creyente. Mientras hoy día la cristiandad anhela recibir al Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, por tantas y tantas diferentes razones, como para hablar en lenguas ininteligibles, para profetizar en contra de lo que la Biblia dice claramente, para mostrar que ellos también reciben el Espíritu Santo,
o sencillamente para brincar, saltar y hacer escándalo, o hacer esto o aquello. No lo desean realmente para lo que fue prometido, para santificar nuestras vidas, para presentar la verdad y andar a la altura de la verdad, y para que pudiéramos ser testigos vivientes de nuestro divino Maestro, que no peca, para andar como Él anduvo, haciendo bienes, viviendo y revelando el amor del Padre, para preparar realmente a un pueblo que estuviese listo para recibirlo en gloria cuando apareciere sobre las nubes del cielo. Pues no, tristemente siguen con ese Espíritu Santo cojo y deficiente que anda en muletas o en silla de ruedas, que no puede hacer su función correctamente porque es solo un impostor. Tristemente, este escenario lo están deseando experimentar aún los adventistas trinitarios. Como en el pasado, han ido sacrificando cada vez más la verdad y no comprenden lo que dijo la sierva del Señor al respecto cuando dijo: el error debe ser desarraigado en primer lugar, a fin de que el suelo esté preparado para que la semilla brote y produzca fruto para gloria de Dios. Mis queridos hermanos, esa preciosa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 364, el párrafo 1. A veces la verdad no es comprendida en su profundidad ni en el aspecto que puede beneficiar realmente la vida del creyente. Comentando acerca de la poderosa verdad que Cristo vivió y quiso comunicarnos, la sierva del Señor nos dice: viene el príncipe de este mundo, que Jehová lo reprenda, dice Jesús, mas no tiene nada de mí. Juan capítulo 14, versículo 30. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar. Pausa. Este es el blanco que el maestro de Galilea quiere que su pueblo alcance, que no dude al respecto, sino que sepa que puede ser una realidad en nuestras vidas, no un sueño que nos evade y no podamos alcanzar. Continúa la cita diciendo: ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unido con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Consejos sobre Régimen Alimenticio, la página 180, el párrafo 3. Este fue el ejemplo que Cristo nos dio y el que quería que fielmente imitáramos. Dios no peca y nos puede habilitar a ser como Él es, santo en todo el sentido de la palabra. Esta experiencia es necesaria en el profeso cristiano para que realmente pueda ser salvo. A esto alude Pablo en Hebreos capítulo 12, versículo 14, y lo debemos comprender si anhelamos la patria celestial. Sin santidad nadie verá al Señor. Él no piensa contaminar el cielo. Por favor, tengan eso claro en su mente. Por eso hay un juicio que demuestra al universo la idoneidad
del redimido. Elena nos aclara esto al decir: a menos que la mente de Dios se convierta en la mente de los hombres, todo esfuerzo del hombre por purificarse a sí mismo será inútil, porque es imposible elevar al hombre sino a través de un conocimiento de Dios. La glosa exterior puede ser puesta, y los hombres pueden ser como lo fueron los fariseos, a quienes Jesús describe como sepulcros blanqueados, llenos de corrupción y huesos de hombres muertos. Pero toda la deformidad del alma está abierta a aquel que juzga con rectitud, y a menos que la verdad se plante en el corazón, y les recuerdo que la verdad es Cristo, no puede controlar la vida. Limpiar el exterior de la copa nunca hará que el recipiente sea puro por dentro. Una aceptación nominal de la verdad es buena en lo que va, y la capacidad de dar una razón para nuestra fe es un buen logro. Pero si la verdad no va más allá de esto, el alma nunca será salva. El corazón debe ser purificado de toda contaminación moral. Sé también, Dios mío, que tú pruebas el corazón y tienes placer en la nobleza. Mis queridos hermanos, esa preciosa cita la pueden encontrar en el Instructor de la Juventud del 1 de marzo de 1894 en el párrafo 1. Ahora, volviendo a la visión que vio Moisés de la zarza ardiente, aquí tenemos una profecía mesiánica envuelta en los símbolos de la zarza y del fuego que ardía, pero no consumía la zarza. En la Biblia los hombres son comparados a los árboles, como vemos en Jueces capítulo 9 versículos 7 al 16 y en Ezequiel capítulo 31 versículo 3. Siendo la zarza la más baja y de inferior calidad entre los árboles, la hace una perfecta semejanza de la naturaleza humana caída. Por otro lado, el fuego es símbolo de la divinidad, como vemos en Éxodo capítulo 24 versículo 17 y en Isaías capítulo 33 versículo 14. En la visión de la zarza ardiente, el fuego no la consumía, por lo tanto seguía quemando y no se apagaba, lo cual es símbolo de la eternidad. En esta figura se presentaba la realidad del Mesías prometido, quien mezclaría ambas naturalezas, la humana y la divina, y sería victorioso por toda la eternidad, expresando la realidad que hizo Cristo en nuestro favor y la ventaja para el pecador arrepentido que tendría al mezclar las naturalezas, porque Dios no peca. La sierva del Señor nos dice: el Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Alabado sea su santo y precioso nombre. Y mis queridos hermanos, esa preciosa cita la pueden encontrar en Ministerio de Curación, la página 136, el párrafo 1. Esta es la preciosa verdad que muchos aún no han asimilado. Esta es la verdad que el discípulo amado quiso compartir con la Iglesia de Cristo cuando escribió en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Gloria y honra a su santo nombre. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca.
todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, que Jehová lo reprenda. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El apóstol Juan lo expresó claramente, pero muchos no disciernen lo que en sí está diciendo. Si nacemos del Espíritu realmente, no pecaremos, porque Dios no peca. Esas son las buenas nuevas que debemos comprender cuando escuchamos que el Dios que servimos no peca, que es santo. No es algo para atemorizarnos, sino para alegrarnos, siendo que anhelamos su morada interna. Estas son las buenas nuevas que Cristo compartió, como vemos en su entrevista nocturna con Nicodemo en Juan capítulo 3 versículos 1 al 8. Y es la verdad que bien asimiló el discípulo amado. Es la verdad que Él se ocupó en comunicar, como acabamos de leer. Y mis queridos hermanos, es la verdad que conocieron nuestros pioneros adventistas. Sí, la iglesia de Filadelfia, a la cual todos queremos ser transformados. En el mismo libro de la cita anterior, la sierva del Señor nos sigue diciendo: no hay nada al parecer tan débil y no obstante tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de su palabra y el creer que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. Mis queridos hermanos, esa cita es de Ministerios de Curación, la página 136, el párrafo 5. Esta es la realidad que necesitamos en nuestro medio. Esta es la experiencia que todos deberíamos anhelar. Esta es la verdad que cumplida en nosotros culminará la obra en nosotros y culminará la obra de Dios en el mundo. Olvídate de los peces de colores. Busquemos asemejarnos a Cristo y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque así recibiremos plenamente la dación de su Santo Espíritu. Esto cambiará todas las cosas y en todos los aspectos, porque el Dios a quien servimos y su Hijo que nos redimió no pecan y pueden santificar nuestro templo con la morada interna de su Santo Espíritu, lo que nos hará idóneos para el cielo. Hablando acerca de la experiencia vivida por el discípulo amado, la sierva del Señor nos dice: en la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador, y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias, y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús y oía sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día, su corazón fue atraído a Cristo hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron
su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, alabado sea su santo nombre, y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, la página 445, el párrafo 1. Y mi querido hermano que me escuchas, no enganches los guantes. Tú no eres un caso perdido. Hay esperanza en el Dios que no peca y en su Hijo que nos redimió y está deseoso de hacer el cambio en tu vida. Porque Cristo nunca pecó, puede capacitarte para la ardua batalla, porque ya Él la peleó y venció. Quiere santificar tu ser entero, pero recuerda, Él es un caballero, como nos presenta Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mi querido hermano, aprovecha, abre la puerta y lo verás. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.